Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión referente a la materia de Química 2. En esta sesión nosotros nos enfocaremos al tema de cadenas carbonadas, es decir, todos los enlaces que se forman a partir de elementos como el carbono y el hidrógeno. En el caso anterior, en los temas anteriores, nosotros hemos visto la composición del átomo a grandes rasgos, los elementos que forman la estructura atómica. Un núcleo formado por protones y neutrones y los electrones que se encuentran alrededor de este núcleo. Que básicamente los átomos están formados por una nube de electrones que fue descrita en el caso del modelo atómico de la mecánica cuántica o también llamado modelo atómico de los orbitales. Luego nosotros vimos qué sucedía cuando le llegaba suficiente energía a estos átomos para que pudieran desprenderse ciertos electrones y poder pasar a otros elementos químicos para así a partir de esta pérdida o ganancia de electrones pudieran lograr su estabilidad los elementos químicos. Hay que recordar que la mayoría de los elementos químicos son inestables y necesitan interactuar entre ellos para poder lograr su estabilidad. ¿De qué forma interactúan? Bueno, formando enlaces, ya sean enlaces iónicos, en este caso es perder o ganar electrones, o enlaces covalentes, que significa el intercambio, la compartición de electrones. Ahora nosotros vamos a ver este tema de los compuestos formados por carbono. Entonces nosotros tenemos tres principios sencillos para comprender la estructura de estas moléculas que nosotros llamamos moléculas orgánicas. Uno es que los átomos de carbono, pueden formar enlaces covalentes con átomos de hidrógeno. Esto se debe principalmente a que ambos son elementos que no son metales y que necesitan de cierta cantidad mínima para poder enlazarse. No necesitan demasiados. Por ejemplo, el sodio necesita 7 electrones de valencia, 7 electrones para completar su capa de valencia, es muchísimo. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, necesita únicamente un electrón para lograr su capa de valencia esté completa y así lograr una estructura similar a la del helio, que es un gas noble. Entonces, estos elementos como el carbono y el hidrógeno son los principales candidatos para formar enlaces covalentes. Luego, los átomos de carbono pueden formar enlaces covalentes con otros átomos de carbono para formar cadenas carbonadas. Los átomos de carbono, en el tercer punto, pueden formar también enlaces covalentes con otros elementos químicos como el oxígeno, el nitrógeno y azufre. Los hidrocarburos hay que recordar que son compuestos cuyas estructuras contienen solamente hidrógeno y carbono, de ahí viene su nombre de hidrocarburos. Y bueno, los hidrocarburos más sencillos son los alcanos, que solo contienen enlaces covalentes simples. Recordamos que en las sesiones anteriores vimos acerca de los enlaces covalentes simples, dobles y triples. ¿De qué dependían? Los enlaces simples nada más compartían un electrón. Los enlaces dobles compartían 2 electrones y los triples compartían 3 electrones cada elemento químico. Ahora, aquí hay un enlace, una molécula muy conocida, el metano, donde su composición, como ya dijimos, es principalmente carbono e hidrógeno. El metano es un alcano que es un gas cuando se encuentra a temperatura y presión estándar. Y bueno, aquí dice que se denomina a veces gas de los pantanos, porque se forma por la acción de las bacterias y la vegetación que está descomponiéndose ahí en las ciénegas. Aquí hay una imagen, bueno,
de una película, El Señor de los Anillos, en donde va, creo que es Frodo, van ellos caminando por estas ciénegas, donde allá a lo lejos se alcanza a ver incluso que que está saliendo fuego desde la superficie. Precisamente en las ciénegas se encuentra una gran cantidad de gas metano que con el calor o las radiaciones empieza a arder. Pero bueno, conocemos otro ejemplo mucho más cercano, el gas que utilizamos en casa. También es una especie de- es un ejemplo claro de eso. ¿Cómo se forma el gas metano? Se forma a partir de 4 hidrógenos y un carbono en el centro. El carbono tiene 4 electrones de valencia y le hace falta 4 electrones más. Por eso es que vienen a ayudar estos hidrógenos para aportar cada hidrógeno un electrón de valencia a este carbono para así completar su capa. Entonces, cada hidrógeno le dona, le comparte un electrón al carbono y ya va a tener 8 electrones, como vemos en la imagen ahí en blanco. Por supuesto que cada hidrógeno le ceden también un electrón, el carbono cede ese electrón de valencia a cada hidrógeno y entonces cada hidrógeno también completa su capa de valencia con 2 electrones. Debemos de tener bien claro que cuando estamos hablando de enlaces covalentes que forman moléculas, lo que estamos hablando es de compartir. No es que un elemento pierda a ese electrón que le está compartiendo al otro elemento, sino que forma ahora parte de los dos. Eso es bien importante entender para evitar confusiones. Y bueno, aquí tenemos una forma estructural del metano, que está en el centro el carbono y alrededor se encuentran los hidrógenos. Nuevamente, esas líneas representan la compartición de un electrón. Aquí vemos que tenemos un enlace simple con cada hidrógeno, el carbono con cada hidrógeno. Otro tipo de enlace es el que se da en los enlaces carbono con carbono también. Eh, por ejemplo, el etano, que tiene 2 átomos de carbono y tiene 6 átomos de hidrógeno. El etano dice igual, a temperatura ambiente es un gas y a presión estándar también. La molécula de etano se forma igual compartiendo sus electrones de valencia, el carbono a cada hidrógeno y el hidrógeno a cada carbono. Pero lo interesante aquí es que también los carbonos se comparten electrones. Si nos damos cuenta, la diferencia entre el metano y el etano es que aquí, en el metano, en la parte derecha del carbono, ya tenemos un hidrógeno. Si nosotros queremos formar el etano, simplemente moveríamos, imaginamos por supuesto, imaginamos que movemos el hidrógeno a un lado y le metemos este enlace químico, esta cadenita. Entonces, el hidrógeno que cerraba esa molécula ahora se desplazó un tantito más y se formó la molécula de etano. También tenemos diferentes tipos, así como lo vimos hacer en esta diapositiva, en la diapositiva anterior, tenemos diferentes alcanos que les llaman de cadena lineal. Y aquí hay una lista dependiendo del tipo que tengamos. Si nos damos cuenta, conforme va aumentando la cantidad de carbonos en uno, se necesita que en el caso de los hidrógenos aumente de 2 en 2. Por cada carbono se necesitan 2 hidrógenos más. Si tenemos 2 carbonos, necesitaríamos 6 hidrógenos, 3 carbonos, 8 hidrógenos, 4 carbonos, 10 hidrógenos y así sucesivamente. Pero también tenemos algo que conocemos como alcanos de cadena ramificada.
Es decir, dice que los hidrocarburos pueden ser sustituidos por otros hidrógenos en la cadena principal. Esos sustituyentes se les llama, precisamente lo que sustituyen se les llama sustituyentes. Y aquí, por ejemplo, podemos sustituir en la cadena principal por un metil. Se le cambia el nombre porque ahora ya no es metano. Ya no tenemos completa esta molécula, podríamos decir que ya no la tenemos completa porque le falta un hidrógeno. Eso sucede porque esa parte donde no está el hidrógeno es la que se va a pegar a otra cadena, como que se va a anclar, por eso se le quita. Si le ponemos el hidrógeno, se cierra la molécula y ya no podemos unirla. Le quitamos el hidrógeno y podemos pegarla o unirla a otra cadena. Lo mismo sucede con el etano. Le quitamos el hidrógeno en una de los extremos para poder unirla a otra cadenita. Y entonces ya sería un etil, ya no un etano. Lo mismo con el propil. Podemos hacer algo así. Y aquí hay un ejemplo de cómo utilizar estos enlaces, estas moléculas, para unirlas a otras cadenas más largas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estos sustituyentes, que estos CH3 son los etiles, que en un principio, vean, aquí tenemos un metil, perdón, tenemos CH3, es un metil. O sea, pasó de ser metano, quitamos un hidrógeno, se vuelve metil, ya no metano, y ese metil lo podemos unir a una de estas cadenitas para que se pegue. Aquí tenemos una cadena más larga que está situada, que está coloreada con un celeste, que nos indica que es la cadena más larga. Tiene seis estructuras moleculares, podríamos decirle. Esta tiene 6 partes, por decirlo. Esa es la cadena más larga, entonces a esa nosotros le podemos ir incluyendo, ir pegándole diferentes sustituyentes, como etiles, como metiles, propiles, etc. Esto es a lo que nosotros le llamamos cadenas ramificadas. Y las reglas de algo conocido como UPAC es la que nos indica, bueno, cómo nombrar a esas cadenas. Nos dice que primero debemos de elegir la cadena más larga. No podemos elegir esta que está transversal, la CH3C y CH3, porque solo tiene tres partecitas, mientras que la de celeste tiene 6. Es la cadena más larga. De ahí empezamos a nombrarle a partir de donde tenemos el primer enlace químico, en donde tenemos los primeros sustituyentes, que es en el 2. Entonces aquí por eso numeramos de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda, porque si es de derecha a izquierda, se encontraría en la parte tercera el sustituyente, mientras que de izquierda a derecha se encuentra en el segundo. Entonces elegimos la cadena más larga, las numeramos y de ahí indicamos en dónde se encuentran estos sustituyentes. Aquí dice 4-etil. En el cuarto tenemos un etil y en el 2, ahí ponemos 2 y otra vez 2, porque tenemos 2 metiles. 2 metiles, 2CH3. Por eso dice dimetil, 2 metiles. Y después terminamos con, ¿cuántos tenemos? Tenemos 6, es hexano. ¿Por qué hexano? Porque es un enlace simple. Hexeno sería si tendríamos enlaces dobles y hexino enlaces triples. Entonces, por ahora dejamos estos temas hasta aquí y nos encontramos en la siguiente sesión.